Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su nombre. Vine a alabar a Dios. Buenas noches, hermanos de Condevía. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Quiero darle la bienvenida a toda la iglesia y a todos nuestros amigos que nos siguen por este canal. Vamos a dar inicio a este culto de oración hoy jueves 19 de noviembre del 2020. Va a ser un tiempo muy hermoso de poder acercarnos a la presencia de Dios, pero antes vamos a dar lectura a la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, del 1 al 5. La palabra de Dios dice así: Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos fueron los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Bendita sea la palabra de Dios. Hermanos, vamos a orar para dar inicio a este culto de oración. Oremos. Amado Padre, te damos las gracias, Señor mi Dios, por este tiempo, de poder acercarnos a tu presencia, Padre Santo. Gracias por tu amor, por tu fidelidad. Y te pido, Señor, en este tiempo, que tú estés dirigiendo todo, Padre, desde el principio a fin, Padre Santo. Te pido, Señor, que tú nos enseñes, Señor, tu palabra, qué es lo que quieres, bendito Padre, en nuestras vidas. Y te pido, Señor, que tú te reveles, bendito Padre, en todo momento, bendito Señor. Muéstranos tu poder, Señor, y escucha, Señor, nuestro clamor, Padre Santo. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos proteja en todo este tiempo, y te lo dejamos, Padre Santo, este momento, para que tú puedas enseñarnos, Señor, con tu palabra, con tu amor, bendito Padre. Gracias, bendito Señor, por este tiempo, y te lo dejamos todo en tus manos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, ahora vamos a cantar. Acompáñenme a cantar esta hermosa canción que dice: Abre hoy los cielos. Padre, quiero estar
Hermanos, sean ustedes bienvenidos a este tiempo de oración en el cual vamos a orar. Por las familias de la iglesia. Así es, pero antes vamos a reforzar este tiempo leyendo una escritura que se encuentra en el libro de Marcos, el capítulo 11, versículo 24. Y la escritura dice: Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Amén. Ahora vamos a orar suplicando a Dios que fortalezca la vida matrimonial de cada pareja en la iglesia, llevándoles del Espíritu Santo y protegiéndoles de todo mal. También intercedamos que Cristo nos ayude en el proyecto Navidades Jesús. Que Dios bendiga a las familias de la iglesia y disponga sus corazones para apadrinar a 50 niños de Antabamba y atender a los 50 niños de nuestra iglesia. Ahora daremos un tiempo de 3 minutos a la iglesia para que pueda entrar en oración. Oremos, hermanos. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, Sí, Señor. gracias te damos, Señor, por siempre estar presente con tus hijos y protegiendo cada hogar, Señor, y fortaleciendo cada familia. Sí, Señor. Te Gracias. pedimos, Señor, que siempre estés fortaleciendo, Señor, en tiempo de debilidad, en tiempo de necesidad, Señor, a cada familia, Padre, a cada matrimonio que sufre, Señor, angustias, Padre, que sufre, Señor, problemas dentro del hogar, para que tú puedas guiar y fortalecer a cada Padre Santo. familia, Señor, para que pueda Sí, encontrar Señor. la salida, Señor, para que pueda encontrar la medicina, Señor, que se necesita en cada Sí, relación, Padre. Señor, en cada hogar para salir adelante Sí, y Padre Santo. no poder caer, Señor, en la tentación del enemigo, Padre. Sí, Padre Te queremos pedir en este tiempo que siempre Sí, Señor. acompañes Gracias, Padre a cada Santo. matrimonio para que se permanezcan, Señor, fieles uno al otro, Señor, Sí, y pueda Señor. ser una casa santa, Señor, Padre y Santo. puedas tú siempre morar en cada familia, Sí, Padre. Padre Te Santo. pedimos, Señor, esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, Señor. Padre bendito, Padre celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo de oración, Señor amado, en la cual, Padre, también te pedimos, Señor, intercedas para que abran los corazones de los hermanos, Dios Todopoderoso, Sí, Señor. para que puedan apadrinar a estos 50 niños de Antabamba, Señor amado, que van a pasar su primera Navidad, Señor, porque ellos no conocen, Señor, qué es. Ahí está la hermana Josefina, Señor, quien está haciendo tu obra, Padre Santo, allá en Antabamba, Señor. Sí, Padre Santo. Permítenos, Señor, que estos niños gocen y conozcan de tu nacimiento, Señor, que es la Sí. festividad de Navidad, Señor amado. Sí, Señor. Bendícenos, Señor, en todo momento. Abre el corazón de los hermanos porque ya Sí, para que se pueda terminar de
apadrinar a los niños que falten, Señor Así amado. es, Padre. Padre bendito, gracias, Señor, por tu gracia, Señor, que nos das, Señor. También te pedimos, Señor, para que podamos también apadrinar la Navidad de los niños de la Iglesia Conde Villa San Germán, Así, Señor Señor. amado, Sí, para Padre. que tengan una bonita Navidad, ya que ellos también están un poco tristes por esta pandemia, Señor, que no pueden salir de sus hogares, Señor. Señor, y están encerrados, se podría decir, Padre Santo. Pero nosotros en esta Navidad vamos a llevarles el amor, la caridad, Señor, de tu nacimiento, Padre Santo, y recordarles que el amor que tú tienes que tuviste, Señor, hacia nosotros, Señor, mandando a tu Hijo, Señor, en este tan sagrado acontecimiento, Señor bendito. Sí, Padre. Gracias te damos, Dios Todopoderoso, por este, Señor, por este tiempo, Padre Santo. Ponemos en tus manos que sea tu voluntad, Padre amado. Gracias, Padre Sí, Santo, Señor. Padre Celestial. Buenas noches, hermanos de la Iglesia Conde Villa San Germán. Bendiciones. Empezamos el segundo tiempo de oración por el Perú. Para ello, leamos el texto bíblico Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bendiciones. Oremos por el Perú. Tenemos dos motivos de oración. Primero, roguemos por la situación actual de nuestra patria. Que Dios intervenga en esta situación de crisis política y una vez más nos permita ver su voluntad en medio de esta incertidumbre. Que Dios abra el corazón de cada peruano y se rinda a Cristo. Segundo, oremos a Dios por el arrepentimiento del nuevo presidente de la República, ministros, jueces, fiscales, congresistas, alcaldes, presidentes regionales, presidente del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, militares, policías, serenazgos y bomberos que tengan temor a Dios, den buen ejemplo, tengan sabiduría y sean agradecidos. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, Dios poderoso,
maravilloso, creador del cielo y la tierra. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón y compasión. Gracias, Padre, porque nos permites entrar cada día en comunión contigo y con tu Hijo amado Jesús. Dios misericordioso, te rogamos, Señor, por nuestra patria, porque tú nos dices, pídeme a mí por ella, porque del bienestar de ella depende el bienestar de ustedes. Por eso, Señor, te pedimos, bendice nuestra patria, báñala de tu misericordia, que es grande e infinita. Calma la ira de sus habitantes, obra en el corazón de cada uno de ellos. No permita, Señor, que las calles de tu tierra amada siga el caos y la incertidumbre. Perdona nuestros pecados, Señor, y quita toda maldad. Padre Santo, te pedimos también por el arrepentimiento de nuestro nuevo presidente y demás autoridades, se conviertan en justos y expresen rectitud, sabiduría y justicia en todo lo que hagan. Dios misericordioso, bendice a cada una de nuestras autoridades, transformando sus corazones para que puedan actuar de manera justa con los valores de tu Evangelio. Inspíralo, Señor, para que puedan resolver con sensibilidad y responsabilidad en estos tiempos difíciles. Te suplicamos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Amada Iglesia, Dios te bendiga. Damos gracias a nuestro Padre Dios por cada familia que hoy está congregado virtualmente en este culto de oración. Hoy estamos dirigiendo la oración, la red de matrimonios de nuestra iglesia. Antes de orar, escuchemos la promesa de la palabra de Dios en la tercera carta de San Juan, capítulo 1, verso 2. Lo va a leer mi amada esposa Cristinita. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amada Iglesia, el apóstol Juan eleva sus oraciones a favor del creyente Gayo con 3 propósitos. Primeramente, que Gayo esté bien espiritualmente. Él pide que él sea prosperado en todo y también pide que sea restaurado su salud física. Dios nos pide que hoy oremos por la conversión, fortaleza y salud física de aquellas personas que nos han entregado sus motivos de oración. Orar por eso es la voluntad de nuestro buen Padre Dios. Vamos a escuchar los 2 motivos de oración que mi esposa va a ir mencionando y que se quedará en la pantalla para que usted pueda orar con toda su familia. 1. Oremos por conversión y salud de Marcel, nieto de nuestra hermana Consuelo, por Alejandra Torres, por Marco Guerrero Milla, por Freini Eugenia Millas, Estefanía Pinto y su niño Abraham, José y Sonia Samaniego, Yossi Rondinel y Cristian Brenis. 2. Oremos por fortaleza y salud de Consuelo Ramírez, Ana María Raqui, Elba de Carbonell, por Bruno, hijo de nuestra hermana Mariana Rodas, por Rosana Ordóñez, Ruth Torres y Osberto Salazar. Tomemos unos minutos para orar en familia. Agrupémonos como familia en grupos de 2 o de 3 y tomemos unos minutos para juntos interceder en un solo corazón a nuestro buen Padre Dios. Oremos.
Amados, acompáñame con tu familia y cerremos este tercer tiempo de oración por aquellos que están enfermos. Oremos. Hermoso Padre bueno, te suplicamos por cada una de estas personas que están delicadas de salud. Tu palabra dice, Señor, que es tu deseo, tú quieres que ellos sean salvados, que sean convertidos. Tú deseas, Padre bueno, que les vaya bien en todo, Señor, en sus trabajos, en sus familias, que les vaya bien en su colegio, donde ellos estén, Señor. Es también tu voluntad, Padre bueno, que ellos sean restaurados en su salud física, que ellos sean sanados, Padre. Tú deseas, tú eres el primer interesado en que cada uno de ellos estén bien en su salud física, Padre bueno. Por eso hoy estamos orando, tu pueblo, unidos por la conversión, por fortaleza, salud de todos aquellos que han puesto, Señor, sus esperanzas solamente en ti. Oramos, Padre, por la conversión y la salud de Marcel, nieto de nuestra hermana Consuelo, Padre. Por Alejandra Torres, por Marco Guerrero, por Frain Eugenia Guías, por Estefanía Pinto, Señor, y por su pequeño Abraham. Oramos por José y Sonia Samaniego, por Josie Rondinel y Cristian Brenis, Padre. Señor, haz que ellos sean convertidos, salvados, que se arrepientan y que te conozcan a ti, Padre bueno. También, Padre, oramos por fortaleza y salud de tus hijos, de Consuelo Ramírez. Extiende tus manos sanadoras a favor de ellos. Ana María Raqui, Elba de Carbonell, por Bruno, hijo de nuestra hermana Mariana Rodas. Oramos por Rosana Ordóñez, por Ruth Torres y a Osberto Salazar, Padre querido. Tú tienes poder. Tu palabra dice que por tus llagas hemos sido curados. Por tus heridas, Jesucristo bueno, tus hijos han sido sanados. Y es la verdad, Padre. Es el deseo de tu corazón que tu pueblo sea sanado. Que tu pueblo le vaya bien, que estén bien, Señor, en su salud. Oramos creyendo que tu voluntad es agradable y perfecta para tus hijos en necesidad. Padre bueno, muchas gracias por haber escuchado nuestra oración. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amada iglesia. Hay gozo al orar en el nombre de Jesucristo nuestro pastor. Amén. Continuemos este tiempo hermoso de oración. Dios te bendiga. Muchas gracias. Los anuncios para hoy, jueves 19 de noviembre. Continuemos en el devocional diario todos los días a partir de las 7 de la mañana, 12 del mediodía y 6 de la tarde. Sigamos firmes en los devocionales todos los días en el WhatsApp de nuestra iglesia. Seguimos en el estudio al libro de Apocalipsis. Casas de oración en cadena en 3 horarios, a las 9 de la mañana, 4 de la tarde y 9 de la noche. Sigamos firmes en oración. Envía tu confirmación que estás en oración al WhatsApp de la iglesia. Oración en vivo todos los sábados a las 9 de la mañana, vía Google Meet. Haz de tu casa una casa de oración. Dios responde a la oración de su pueblo. Toda la iglesia en Condevilla San Germán damos gracias a Jesucristo por las oraciones contestadas. Dios atiende a sus hijos que confían en Él. Envía tus testimonios y tus motivos de oración para el mes de diciembre. Escuela de Discipulado Virtual. Todos los martes el curso rotativo Mi Nueva Alianza con Dios a las 8 de la noche. Ya iniciamos el segundo ciclo del curso y también ya iniciamos el estudio al libro de Romanos a las 8 de la noche. Matricúlate en estos cursos enviando tu nombre completo al WhatsApp de la iglesia. Culto de oración y clamor a las 7 de la noche vía YouTube y Facebook. Este jueves seguimos la serie Orando con la Palabra de Dios en el libro de Apocalipsis y disfrutaremos el tema ¿Estar en el cielo nuevo y en la tierra nueva? Apocalipsis 21 del 1 al 8.
predica el pastor César Morán de los Estados Unidos. Reunión de adultos mayores Red Ágape. Este sábado seguimos la reunión de la red vía Google Meet a las 6 de la tarde. Adultos mayores creciendo en la palabra de Dios. Reunión juvenil Red Hack. Este sábado continúa la reunión juvenil vía Google Meet a las 8 de la noche. Jóvenes renovándonos en la palabra de Dios. Todos los domingos culto de adoración a partir de las 7 de la mañana. Estará además disponible durante todo el día vía Facebook y YouTube. Este domingo 22 de noviembre seguimos el estudio a través de toda la Biblia y el tema es ¿qué debo saber sobre la destrucción de los que hacen el mal? En Apocalipsis capítulo 17. Culto de consolación por partida al cielo de nuestra hermana Judith Ramos, el domingo 22 de noviembre a las 6 de la tarde vía YouTube y Facebook. Proyecto Navidades Jesús. Oremos y dispongamos nuestros corazones para hacer llegar el mensaje de Jesucristo junto con sus juguetes y su chocolatada a nuestros niños y nuestras obras misioneras. Apadrinemos a nuestros niños y sigamos en oración. Consejería espiritual. Te recordamos que puedes llamar a estos números telefónicos que aparecen al final en la pantalla para poder aconsejarte y ayudarte con la palabra de Dios. Bendiciones. Mis hermanos, les saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar adorando al Señor a través de los diezmos y las ofrendas. Antes voy a leerle una porción de la palabra del Señor en Filipenses capítulo 4, versículos 18 y 19. Aquí justo hay palabras de agradecimiento del apóstol Pablo a las ofrendas recibidas para su mantención y también la obra de la iglesia. Dice así: lo que me enviaron fue como una ofrenda de incienso perfumado, un sacrificio que Dios recibe con agrado. Por tanto, mi Dios les dará a ustedes todo lo que les falte, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Amén. Oremos. Oh bendito Padre, Dios Todopoderoso, en este tiempo te doy las gracias, Señor Jesús, Padre mío, porque tú nos das la oportunidad de ofrendar. Oh bendito Padre, Señor, para la extensión de tu reino, Señor, en la iglesia. Por ello, bendito Padre, queremos ser agradecidos. Oh bendito Señor Jesús, Padre mío, Señor Jesús, de lo que tú nos das, ahora lo damos a través de los diezmos, de las ofrendas, Señor. Gracias, bendito Padre, Señor Jesús, Padre Santo, porque sabemos que esto también cumple un propósito, Señor Jesús. Oh bendito Padre, y todo lo que damos es parte de la mantención de tu obra en Condevilla San Germán. Bendice también a tus hijos que en este tiempo estén pasando necesidad, escasez, oh bendito Padre, una falta de trabajo. Ábrele esa puerta, Señor, para que ellos glorifiquen tu nombre, Señor Jesús. Gracias porque eres tú quien sustenta nuestras vidas, no solamente la física, no solamente con provisión, sino también, Señor Jesús, Padre mío, tú sustentas nuestra vida espiritual. Por ello te adoramos y te bendecimos en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche y vamos a continuar alabando al Señor mediante esta hermosa alabanza. Bendiciones. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré.
luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te llamamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estés sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres.
Buenas noches, hermanos de la Iglesia Condevía San Germán. Continuando con este culto de oración, es tiempo de escuchar la palabra de Dios. Por ello, hermanos, le damos la bienvenida a todos ustedes. Y nuestra iglesia, continuando la serie a través de la Biblia, hoy día escucharemos la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, del verso 1 al verso 5. Y el tema que nuestro Padre Celestial quiere que escuchemos es: ¿te identificas con el cántico de los 144,000? Antes de empezar a escuchar la palabra de Dios, hermanos, oremos. Bendito seas, Padre Celestial. Gracias, Señor, te doy yo, bendito Padre, por darme una oportunidad más, Señor, de hablar sobre tu palabra, bendito Señor. Tú sabes, bendito Padre, que yo necesito de tu ayuda, bendito Señor. Quiero hablar lo que tú quieres decirnos a nosotros, a nuestra iglesia amada de Condevía San Germán, Señor. Que no hable el hombre. Habla tú a través de mis labios, bendito Padre. Y además también te pido, Señor, que todos los siervos de tu iglesia y todos aquellos hermanos no creyentes que escuchan la palabra de Dios entiendan, Señor, lo que tú quieres decirnos hoy día. En el tema, ¿te identificas con el cántico de los 144,000? Gracias, bendito Padre. En nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén y amén. Muy bien, hermanos. Hoy día, primero pongámonos en contexto con el tema. Este tema, hermanos, de ¿te identificas con el cántico de los 144,000? Es un tema que, según la palabra de Dios, se muestra en la etapa de la gran tribulación. Cuando nosotros, hermanos, vamos estudiando la palabra de Dios, hemos entendido que cuando Cristo encarnado vino a este mundo, a través del Nuevo Testamento, vino y dio el ejemplo de vida a todos nosotros. Se humilló ante los gobernantes de esta época. Se mostró ante sus apóstoles. Sin embargo, hermanos, esa humillación plena que es revelada en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, ya se comienza a revelar la exaltación de Dios, la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta exaltación de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, va a empezar justamente después de la gran tribulación. Entonces acá aparece una primera pregunta: ¿qué es la gran tribulación? Esto nos señala el libro de Mateo en el capítulo 24, verso 21. Habrá entonces gran tribulación como no ha habido desde el principio del mundo. Hasta ahora ni lo habrá. O sea que es una única época que se va a dar cuando gobierne este mundo el anticristo. Es anticristo, hermanos, que será el gobernante de la perdición. El gobernante que engañará a los seres humanos. El gobernante de la alta corrupción. Y después de ello, hermanos, llegará el tiempo de la ira del Señor. Justamente acá, antes de empezar la palabra de Dios, quiero aclarar que en la ira de nuestro Padre Celestial, los cristianos debemos estar ya protegidos. Pues el libro de Romanos, en el capítulo 5, verso 9, dice: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10, dice: y esperar a los cielos de su Hijo, Jesús, quien nos salva de la ira venidera. Así es, hermanos.
porque Dios no nos ha puesto para la ira a los cristianos, sino para alcanzar la salvación por medio de la sangre de nuestro Padre Celestial a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, comenzaremos a ver ya la palabra reveladora en el capítulo 14, verso 1 al 5. ¿Qué temas se revelan en estos 5 versos? Se revelan los principios prácticos para la vida cristiana, que van a distinguir a esos 144,000. Pero sin embargo, hermanos, eso también nosotros debemos de imitar para obtener el premio que es la vida eterna. Entendamos primero lo que dice Apocalipsis en el capítulo 7, verso 4. Y oí el número de los sellados, 144,000, de todas las tribus de los hijos de Israel, para que a ellos no les afecte los juicios de la ira de Dios. Entonces acá, hermanos, está hablando la palabra de Dios que estos judíos de las 12 tribus van a ser los que van a vencer, hermanos, viviendo en esa época de la gran tribulación, de la gran corrupción. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Porque viviendo aún en este tiempo de este mundo corrupto, nosotros también, hermanos, tenemos que imitar los cánticos de estos 144,000 judíos que entendieron que el único camino de llegar a la vida eterna es la santidad. ¿Cuáles son esos principios prácticos que nos revela la palabra de Dios en estos 5 versículos? Nos revela en primer lugar el poder que van a tener estos 144,000 y los cristianos, no solamente que estén salvos, sino también en santidad en los caminos de nuestro Padre Celestial. Tendrán el poder, la alabanza, la pureza, la lealtad, el propósito, la precisión y la perfección, hermanos. Entremos, en primer lugar, al primer principio, su poder. Eso está en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, verso 11. ¿Qué dice? Después miré y he aquí el Cordero. Estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. Verdaderamente, hermanos, esta es la palabra de Dios. Estos versículos señalan, en primer lugar, que el apóstol Juan miró al Cordero, miró a Jesucristo, que estaba en pie en el monte de Sión. El monte de Sión, pues, hermanos, es el monte santo. Y ese monte santo está ubicado en Jerusalén. Ahí en ese monte santo Jesús reinará o empezará su reinado por 1000 años, hermanos. Eso quiere decir que estos 144,000 que tenían el sello en su frente con el nombre del Padre Celestial y Jesucristo, esos son los que triunfaron de esa época de la gran tribulación. Cuando se quiere reconocer al monte de Sión como un monte santo, hermanos, ahí leamos en el Salmo 2, verso 6, que dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y en Isaías capítulo 2, verso 3 dice: subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces, hermanos, ese lugar es el lugar escogido por nuestro Padre Celestial para gobernar en su reinado de los 1000 años. Esos 144,000 también dice la palabra de Dios que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Eso, hermanos, es
un aspecto muy interesante, porque yo cuando estaba estudiando este tema, me hacía la pregunta si nosotros los cristianos también estábamos sellados. Eso es lo que vamos a entender hoy día. Porque nosotros, hermanos, cuando nos bautizamos, como dice Romanos 6, del capítulo 6, verso 3 al 5, dice, ¿o no habéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en la vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte. Lo que nos está diciendo, hermanos, es que esos 144,000 sellados prácticamente fueron los que triunfaron y andaron en la vida nueva de Cristo. Y por eso tenían poder, hermanos. No solamente un poder para predicar en una época de la gran tribulación, que verdaderamente ellos demostraban haberlo tenido como parte del poder que les transmitió nuestro Padre Celestial a ellos. No solamente para que el diablo no los toque, porque estaban sellados, eran propiedad de Dios, y Dios los protegía con ese sello del anticristo. Por eso que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5 al 12, dice, digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría, y la fuerza y el honor, y la gloria y la bendición. Bendita sea la palabra de Dios, hermanos. Asimismo, entendamos que nosotros también estamos sellados. Y para ello, hagamos lectura a lo que dice el libro de Efesios en el capítulo 1, verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, palabra maravillosa, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, hermanos, quiere decir que nosotros también tenemos el poder como los 144,000. Claramente Efesios 1, en el versículo 3 está diciendo, porque nosotros hemos escuchado la palabra de la verdad. Hemos entendido la palabra de la verdad. Hemos creído en la salvación que nuestro Señor Jesucristo, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, hizo por nosotros, con su derramamiento de sangre, hermanos. Si creemos en todo eso, hermanos, la palabra de Dios dice que nosotros también estamos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa promesa de tener una vida eterna, hermanos. Lo único que nos está pidiendo acá la palabra de Dios es que nosotros vivamos en santidad. Ese sello en este momento, hermanos, nos distingue. Los demonios ven ese sello. Y nosotros, al tener ese sello, estamos alejados de la ira de Dios. Bendita sea la palabra de Dios, hermanos. Y ahora, hermanos, entremos al segundo principio que debemos tener nosotros, los cristianos, como los 144,000. Su alabanza. Dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, del verso 2 y verso 3, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos. Esto también es la palabra de Dios, es muy hermosa, hermanos. El apóstol Juan comienza este pasaje con una descripción maravillosa de la voz de Dios. Estruendo de muchas aguas. Los ángeles están cantando una alabanza, lo que se canta en el cielo. Sin embargo, dice que solamente los 144,000 entendían ese cántico. Qué maravilloso, hermanos. Y eso es lo que tenemos que analizar. Esa melodía celestial, ¿por qué era entendida por esos 144,000?
¿Y por qué no lo entendían los no redimidos, hermanos? Igual pasa en este momento, en este mundo. Pero antes de ello, hermanos, vamos a leer el libro de Juan, en el capítulo 10 del verso 2, 5 y 4. Mas el que entra por la puerta y el pastor de las ovejas es, más extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. ¿Ven, hermanos? O sea, quiere decir que nadie puede cantar ese canto sino los redimidos. Aquellos que ya fueron sellados también en este mundo, escuchando la palabra de Dios, siguiendo la palabra de Dios, hermanos, en su vida cotidiana. Por eso que estos principios son maravillosos, hermanos. Este principio de alabanza, que vamos a escuchar ese cántico de los cielos, hermanos, es una característica importante para la vida cristiana victoriosa en esta época. Nosotros tenemos que alabar a través de la palabra de Dios. Esos 144,000 no dudaron de alabar a Dios durante el tiempo de la prueba y de la persecución, en ese tiempo de la gran tribulación. Sufrieron una prueba difícil, pero salieron victoriosos, hermanos. Entonces ellos estarán siempre alabando a nuestro Padre Celestial. Esa alabanza, hermanos, nos lleva a una pregunta muy importante. ¿Cuáles son las voces que estás tú oyendo en este momento, en este planeta, en este mundo, hermanos? ¿A quién estás siguiendo? Son preguntas muy importantes para respondernos. Porque si nosotros estamos oyendo voces que no son voces celestiales, hermanos, no vamos a entender el cántico del cielo. Y nosotros en este mundo, hermanos, ¿qué voz estamos escuchando? ¿Qué cosa está moldeando nuestro cerebro, nuestros pensamientos en esta vida? Hay veces, hermanos, cuando uno no conoce la palabra de Dios, lo que nos moldea son las filosofías de este mundo hechas por hombres, hermanos. Y no el mensaje de la palabra de Dios escrita en la Biblia. Por ello, hermanos, es importante que nosotros comencemos a sacar todos esos conocimientos de hombres que moldearon nuestro pensamiento humano para meter acá en este cerebro, hermanos, el conocimiento, la sabiduría de la palabra de Dios. Moldear nuestra conducta para poder alabar a nuestro Padre Celestial. Debemos escuchar solamente la voz que viene del cielo. Esa voz que no solamente debemos escucharla, sino entenderla y aplicarla para poder llevarnos a la promesa de la vida eterna. Roguemos que Dios reprograme los pensamientos que tenemos en nuestra cabeza. Porque solamente esa reprogramación, hermanos, hará que nosotros veamos y entendamos la palabra de Dios de una manera diferente. En Primera de Juan, hermanos, en el capítulo 4, versos 5 y 6, dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. Con esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Como ven, hermanos, eso es demasiadamente importante. Eso está en el libro de Juan, en el capítulo 4, del verso 5 al verso 6. Quiere decir que ellos, hermanos, los que no son siervos de Dios, no van a entendernos. Así que ni siquiera tenemos que amargarnos cuando predicamos la palabra de Dios. Claramente lo dice la palabra de nuestro Padre Celestial. Entramos al tercer punto, hermanos. Su pureza. Está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, en el verso 4. Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Esos 144,000, hermanos,
Simplemente la palabra dice que no se contaminaron con mujeres. Quiere decir que no tuvieron ni siquiera una relación sexual en este mundo, porque fueron elegidos expresamente para predicar la palabra de Dios en los tiempos de la gran tribulación. Por eso estaban santificados, hermanos, estaban puros. Estos evangelistas de las 12 tribus de Judía. Entonces, hermanos, eso es lo que nosotros, a veces como seres humanos de este tiempo, no entendemos. ¿Qué significa, hermanos, que la pureza de estos 144,000? ¿Significa que no se casaron? No se casaron, fueron dedicados expresamente a nuestro Padre Celestial. Sin embargo, hermanos, acá debemos entender algo. Es probable que el matrimonio no sea lo que pide Dios, porque nosotros tenemos matrimonios y hemos procreado hijos. No, hermanos. Dios no prohíbe el matrimonio. Más bien el matrimonio, lo que nos dice Dios es que no se debe contaminar. Si leemos el libro de Hechos, en el capítulo 13, verso 4, dice: honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hermanos, el matrimonio es bendición de nuestro Padre Celestial. Lo que está diciendo es que ese matrimonio no debe contaminarse con el adulterio ni la fornicación, porque eso es una degradación del ser humano, que estos 144,000 no lo tuvieron. Entonces, hermanos, hagamos la voluntad de Dios. En 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 4, verso 3, dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Se van dando cuenta, hermanos? Dios no prohíbe el matrimonio, lo que prohíbe es que ensuciemos el matrimonio con la fornicación. Si estamos casados, hermanos, los jóvenes, por ejemplo, que todavía no se han casado, tienen que mantenerse castos, puros, hasta el momento, hermanos, que se casen. Eso es lo que bendice nuestro Padre Celestial. Y hay que tener cuidado, hermanos, porque, como dice 1 Corintios en el capítulo 6, verso 13 y el 18, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su cuerpo, peca. Y hermanos, verdaderamente Dios nos está invitando a vivir en el camino de santidad y en el camino de pureza sexual. ¿Y por qué? Porque la impureza sexual, hermanos, prácticamente hace que la ira de Dios caiga sobre nuestras vidas. Bendita sea la palabra de Dios. Ahora ingresemos al punto 4, sobre su lealtad. El principio, su lealtad. En el Apocalipsis 14, verso 4. Estos son los que siguen al Cordero, por donde quiera que va. Seguir al Cordero. Seguir al Cordero significa ser leales, hermanos, a esa palabra de Dios que hemos escuchado. El apóstol Juan nos está diciendo que estos 144,000 hermanos siguieron al Cordero por donde quiera que fue o que va. Esto nos dice mucho de su fidelidad inquebrantable. Indica que se trata de personas incondicionales, hermanos, en Jesucristo. Son leales. Cueste lo que cueste, siguen tomados de la mano de Jesucristo. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es una pregunta. ¿Haces lo mismo para seguir a Jesucristo? Igual que estos 144,000. Porque como dice Primera de Reyes 18, verso 21, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id
en pos de él, y el pueblo no respondió palabra. Es importantísimo, hermanos. Acá nos está diciendo la palabra de Dios, si tenemos que seguir a nuestro Padre Celestial, tenemos que seguirlo en vida, con ese principio de lealtad, igual que los 144,000. Es por eso también que en el libro de Mateo, en el capítulo 6, verso 24, dice, y él dijo, Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Bendita sea la palabra de Dios, hermanos. El quinto principio es el propósito de la palabra de Dios. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Acá el punto más importante, hermanos, es lo que dice que fueron redimidos como primicias para Dios. Ustedes saben, hermanos, que estos 144,000 judíos fueron frutos del Espíritu Santo. Dios les dio el poder, hermanos. Si usted entiende, sigue la palabra de Dios, Dios les va a dar el poder. Además, hermanos, que estos 144,000, que fueron los primeros frutos de la salvación de Israel, ellos estuvieron al lado ahí en el monte Sión con el Cordero, nuestro Señor Jesucristo. Acá nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿se puede ser cristiano en medio de una generación perversa y torcida y corrupta? Sí, sí se puede, hermanos. Solamente se necesitan convicciones. Convicciones en el cambio de nuestros pensamientos. Esas filosofías de los hombres tienen que desaparecer, como ya hemos comentado, para que en nuestro cerebro esté solamente el pensamiento de nuestro Padre Celestial. El Evangelio de Jesucristo. Pregonemos el Evangelio de Jesucristo donde quiera que estemos. Así también, hermanos, cabe una segunda pregunta. ¿Se puede ser virgen hasta el momento de casarse? Sí, hermanos, se puede. Hoy en día, si bien es cierto, la virginidad es vista como un motivo de burla, de mofa, hermanos, eso nosotros los cristianos y los creyentes, los jóvenes especialmente, deberían de superarlo. Ya no es esto hoy día una característica moral, pero sin embargo, delante de Dios, hermanos, es una virtud. Probablemente es la virtud más grande que debe tener un cristiano a los ojos de nuestro Padre Celestial. El sexto principio es su precisión. Y en sus bocas no fue hallada mentira, dice la palabra de Dios. ¿Qué cosa es una mentira? Mentira es un engaño, es un dolo. Eso odia a Dios. Nosotros, los cristianos, no debemos de mentir. Ni siquiera esas pequeñas mentiras, como solemos decir, hermanos, en nuestra vida humana. Porque eso verdaderamente podría ser tomado como un pecado que Dios lo va a considerar en el momento de nuestro camino de santidad. En el Salmo 15, en el verso 1 al verso 5, claramente la palabra de Dios dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y se responde inmediatamente la palabra de Dios, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. ¿Saben, hermanos? No debemos de mentir. El que no calumnia en su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a Dios que teme a Jehová. Él aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Nosotros, hermanos, no debemos cambiar. Somos cristianos y por eso nos tenemos que conducir, como dice la palabra de Dios, con integridad y haciendo justicia y hablando la verdad que nace en nuestro corazón.
Y por último, hermanos, el séptimo principio, su perfección. Estos 144,000 judíos, hermanos, de las 12 tribus, eran perfectos, como dice la palabra de Dios en el verso 5, pues son sin mancha delante del trono de Dios. No tienen mancha, no se les puede imputar ningún delito o fraude a estos evangelistas que vivieron en la época de la gran tribulación. Nosotros, hermanos, tenemos que continuar con ese principio de los 144,000. En Efesios, en el capítulo 1, verso 4, el apóstol Pablo dice, nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de él. Y en Filipenses 2, verso 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio del cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Eso es la perfección que debemos tener nosotros, hermanos, tal como dice la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, debemos tener esos 7 principios para identificarnos con el cántico de estos 144,000. Para concluir nuestra palabra reveladora de este culto de oración, hermanos, oremos para culminar. Oremos. Bendito Padre Jehová que estás en los cielos. Gracias, Señor, te damos por revelarnos hoy, bendito Padre, que nosotros, tus hijos, debemos de vivir identificados con el cántico de esos 144,000 judíos, que fue un ejemplo que triunfó en la época de la gran tribulación. Por ello, ayúdanos, Señor, a buscar el poder, la alabanza, la pureza, la lealtad, el propósito, precisión y perfección. Enséñanos no solamente a salvarnos, Señor, de esa inmoralidad y corrupción sexual, sino también, Padre Santo, ayúdanos a caminar en santidad, porque somos tus hijos, bendito Padre. Y queremos obtener y heredar, bendito Señor, tus promesas de vida eterna. Gracias, bendito Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén y amén. Vamos a continuar, hermanos, alabando a nuestro Padre Celestial con la alabanza porque eres Rey de Reyes. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración.
ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Escuchamos, Señor, venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres digno que todos te adoren, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres digno que todos te adoren. Bien, hermanos, vamos a despedirnos de este culto de oración. Espero que haya sido de mucha bendición para sus vidas. Vamos a orar, hermanos, para despedirnos. Amado Dios, Padre Santo, te damos las gracias, bendito Padre. Gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por permitirnos acercarnos a tu presencia y poder disfrutar de este tiempo, Padre Santo, de tu palabra, de tus canciones, Señor. Y en esta noche, Señor, me siento identificado con estos 144,000 que fueron redimidos entre los hombres. Dice tu palabra en Efesios capítulo 1, versículo 13, que por haber oído tu palabra y por haber creído, tú nos sellaste con el Espíritu Santo, Padre Santo. Y por eso me siento identificado en esta noche con estos 144,000. Y te pido, Señor, que tú me ayudes a seguir perseverando en tu palabra y poder seguir escuchando, Señor, tus mensajes y hacer tus devocionales a diario, Padre Santo, para poder aprender más de ti, Señor, para poder conocerte más, Señor, y poder aplicar todo lo aprendido en nuestra vida diaria, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad que tienes con cada uno de nosotros, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y te dejamos esta noche, Señor. Nos vamos de este canal, pero no de tu presencia, bendito Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bendiciones, hermanos.